van por primera vez a Australia. La realidad es que el público estaba muy metido. Una All Elite Wrestling que ha pecado algunas veces de tener un público quizá algo insípido. La verdad es que supieron meter muy bien en materia este gran slam de All Elite Wrestling, que, como tú bien decías, van por primera vez a Australia, van a Brisbane, y la realidad es que el público estaba muy metido, que creo que es algo que también necesitaba una All Elite Wrestling, que ha pecado algunas veces de tener un público quizá algo insípido en los últimos meses, y la verdad es que lo supieron meter muy bien en materia, sobre todo con ese combate por parejas que comentas, que es un verdadero placer ver a esos cuatro luchar, y que además se convierte eso en 2 combates para Revolution, porque vamos a tener a Kenny Omega contra Takeshita por el título internacional, y luego vamos a tener la revancha entre Kyle Fletcher y Will Ospreay, lo que me parece espectacular ya para añadir a la cartelera de Revolution. Sí, estoy muy de acuerdo que al final necesitaban como que esa inyección de público internacional que se ve que es muy diferente al de Estados Unidos. Vamos, WWE ha aplicado esa fórmula de irse a Europa, que saben que la gente los ve por primera vez y el público está enloquecido, y eso ayuda a que también se cree un mejor ambiente. Me gustó mucho cuando la gente corea la canción de Cope luego de su entrada. En plan, creo que es algo que no va a pasar en una ciudad de Nueva York, Chicago y tal, porque ya están acostumbrados a verlo. Y pues creo que le ayuda bastante, en verdad. Ayuda a que, bueno, tapen bastante todo este caos que ha sido la concepción del pay-per-view, que si primero era un pay-per-view, que si luego Tony Khan dijo que no, yo nunca dije que era un pay-per-view, que luego que iba por Max, que luego que, vamos, toda esta polémica que ha terminado rodeando, creo que al final solapa bastante el hecho de que el público esté metido, que el público tenga la ilusión de ver a muchos luchadores quizás por primera vez, y eso creo que ayuda también al ambiente del show. Sí, y además luego se demostró en los momentos finales con los 2 combates con locales también, ¿no? Con Buddy Matthews y luego también con Tony Storm, que ahora llegaremos. Pero si seguimos con la senda de este show, ya no solo tuvimos a Kenny Omega y a Will Ospreay ganando en un combate absolutamente recomendado, sino que además tuvimos una aparición para mí sorprendente, ¿no? Que es en el siguiente enfrentamiento, que fue Momo Watanabe, que estaba en el ringside viendo ese Harley Cameron contra Mercedes Moné por el título TBS. No hemos hablado mucho aquí, pero creo que Harley Cameron está haciendo un gran trabajo, a pesar de que no es la mejor luchadora y ella lo sabe. Creo que está haciendo un gran trabajo a nivel de personaje. Mercedes Moné en su salsa, creo que lucha bien y suele luchar bien contra prácticamente todo el mundo. Un saludo a Britt Baker, pero el resto creo que fantástico. Y no sé qué esperas de este Mercedes Moné Momo Watanabe, que de repente ha salido por ahí. Ella fue ganadora también de ese torneo que hicieron para Wrestle Dynasty, y oye, me parece que puede ser también un gran enfrentamiento para la estadounidense. Sí, a ver, creo que, bueno, primero tocando el tema de Harley Cameron, creo que sí, ha sabido quizás encontrar su espacio gracias a acciones fuera del ring, que obviamente el ring, por lo que hemos visto, no es su fuerte. Creo que con todo esto del Muppet y tal, ha logrado entrar bien en programación, y pues bueno, ha tenido su merecido spot también estando de local. Creo que al final, bien por ella. Espero que esto no sea como lo típico de All Elite, que bueno, estás por una temporada arriba y luego te vas al abismo y luego tienes que ver cómo te reinventas y tal. Y pues con Mercedes Moné, bien, creo que su reinado al final está dejando muy buenos combates. Creo que al final, a ver, me da la sensación que haga lo que haga a Mercedes Moné, siempre se le va a criticar, siempre se le va a tirar de que algo más puede hacer. Para mí está muy bien. Creo que lo que le puedo echar en falta al reinado es que quizás le faltan más rivales, una mayor cantidad de rivales. Viene Momo Watanabe ahora, que no es de All Elite, que bueno, puede dejar un muy buen combate, pero me hace falta quizás una mayor rivalidad para Monet. Algo más grande, por llamarlo de alguna forma. Quizás también siento que tiene demasiados títulos y no tiene rivales para todos esos títulos. Claro. Es como que es un poco extraño. Está en una situación que está arriba, pero que quizás no tiene a nadie más que la acompañe. No tiene a alguien, a un rival que tú digas, oye, puede ser esta quien le quite el título. Sí. Quizás Chris Statlander, pero ya han tenido 2 combates que han sido muy buenos. Y bueno, no sé si van a cerrar esta trilogía en algún momento, no sé si quizás viene Willow Nightingale en algún momento. Creo que está un poco la deriva, qué es lo que va a pasar en el futuro de su reinado. Quizá Megan Bayne se acaba venciendo a Chris Statlander en lo que parece una rivalidad, podría ser una opción interesante. Y lo que comentabas de que no tiene opciones, quizá ya no tanto es problema de ella, sino más o de las empresas o de las luchadoras que vienen por debajo, ¿no? Que a lo mejor pues o no llegan a ese nivel o no tienen ese momentum. Bueno, no sé, habrá que verlo. Booking, quizás. Sí. O sea, creo que incluso se le queda pequeño tener... A ver, suena paradójico, pero quizás se le queda pequeño tener el título Midcard femenino de All Elite.
Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, también le viene bien. Figura femenina que tiene la empresa, yo es que le doy el mundial. Ya, lo que pasa es que, claro, el mundial está en buenas manos también, ¿eh? Todavía no llegamos, pero ahora hablaremos de ello, ¿no? Hablabas de Cope y de la entrada, que fue absolutamente fantástica. Teníamos también a Cope y Jay White contra Jon Moxley y Claudio Castagnoli. Combate para mí tremendamente polémico, especialmente por el final, ¿no? El combate es una brawl, ya era un poco lo esperado, pero se nota cierto hartazgo por parte del público, sobre todo con la historia de los Death Riders. Evidentemente no es el main event aquí porque no tenía lugar de ser. Además creo que la historia no está funcionando bien. Pero el final para mí es lo que más me sorprende, porque es una victoria, porque pues pasa a mejor vida Cope. No, evidentemente no lo someten porque él pues se queda fundido a negro. Pero es que no acabo de entender el porqué. No acabo de entender el porqué aquí se coloca por encima los Death Riders, teniendo en cuenta que vamos a tener un Cope contra Jon Moxley por el título mundial en Revolution. Claro, Cope es el retador de Moxley para el siguiente pay-per-view, que probablemente sean main event por los nombres que son ambos y tal. Pero claro, a mí es que también me sorprende esto porque ahora cómo regresa Cope. Va a ser lo típico de que se va unas semanas, regresa y le pega un concierto a alguien. Yeah. ¿Cómo retomas esto? Yo es que, a ver, la historia de los Death Riders sí, inició bien. Creo que al final todos nos ilusionamos cuando le ponen la bolsa en la cara a Danielson y tal. Pero es que no termino de comprar que un tipo que ha llegado hace menos de un año, o bueno, quizás un poco más de un año, sea quien está representando a All Elite en esta guerra contra los Death Riders. ¿Por qué Cope, que regresó con FTR hace unas semanas, no está con FTR en esto? Que sí, que Jay White está muy bien, no me voy a quejar de ver a Jay White en este plano, pero creo que hay muchas incoherencias narrativas y creo que Cope no es el indicado para terminar con esto, pero claro, también digo, si Cope no termina con esto, tenemos más tiempo de Moxley. Probablemente hasta que regrese Darby Allin, si regresa. Ojalá. ¿Y quién es el siguiente? Jay White. Yo creo que tienen a una gran figura como Will Ospreay, que podría ser el elegido como para representar a la empresa en contra de los Death Riders y terminar con ese reinado. Por alguna u otra razón está involucrado en el Don Callis Vortex y no sale de ahí. Yo creo que el Elite tiene las piezas. La cuestión es que no sabe o no ha sabido de momento unirlas adecuadas. También te digo que hay un nombre que sí que me encaja por narrativa, que puede ser Kenny Omega, casi incluso más te diría que Ospreay, porque Ospreay al final llega medianamente nuevo. Kenny Omega está desde el inicio y evidentemente forma parte de la cúpula, de la dirección creativa, etcétera. Entonces a partir de ahí sí que creo que se puede contar una historia original de Elite Wrestling contra los villanos que están aterrorizando a nuestro roster. Pero claro, si es Cope el abanderado, como tú dices, pues ahora mismo carece totalmente de sentido. Encima que pierda y pierda a él, haciéndole lucir verdaderamente débil, haciéndole parecer como que él no es el final del destino, sino que es simplemente una parada en el camino. A mí me cuesta creer que esto funcione, sinceramente. El público de Brisbane creo que piensa igual que nosotros, porque empezó a gritar bullshit, en plan mierda, como diciendo hay algo a mí que no me cuadra. Creo que es el gran debe del fin de semana, sinceramente, lo que sucede con el tema de los Death Riders y el final de este enfrentamiento. Y luego también tengo como una mosca detrás de la oreja, no sé, porque Buddy Matthews se enfrenta a Kazuchika Okada por el título continental. Al final Buddy Matthews es local. Ostras, y Buddy Matthews pierde, pero se salva de un Rainmaker, ¿no? A mí, y me dejó algo contrariado. Dije, ostras, normalmente Kazuchika Okada es un tío muy poderoso, por encima del resto, con un finisher normalmente protegido, y que se zafe Buddy Matthews para quedarse en la orilla. Ostras, me dejó un poco frío, al menos. Igual puede ser que ahora que Malakai se fue, quieran darle mayor protagonismo a Brody King, Buddy Matthews y Julia Hart como facción, como tag team. Pero sí, a ver, a mí lo que me raya un poco es que creo que Buddy Matthews viene un poco de la nada para retar aquí. Creo que, vamos, básicamente es porque estás en tu país natal y necesitamos que la gente esté prendida. Me gustaría quizás verlo en una posición más importante, pero sí es cierto que con este sistema All Elite de las rotaciones y tal, yo es que ya no sé qué puede pasar. Yo creo que, por ejemplo, gente como Hangman Page debería estar en la órbita del título mundial también por todo lo que ha hecho en el último tiempo, y luego de la rivalidad con Swerve lo tenemos divagando un poco y viendo en dónde encaja, ¿sabes? Sí. Puede ser esa opción. De momento tampoco veo ningún rival para un Okada, que tiene un título que es
prestigioso porque lo lleva él y no al revés, ¿no? Entonces quiero ver exactamente hacia dónde va todo ello y realmente si Buddy Matthews y estos perros de presa nuevos, ¿no? Con también Julia Hart por ahí, pueden ser interesantes ya sin Malakai Black. Y ya llegábamos al main event, que me parece lo más interesante porque hay cambio titular. Timeless Toni Storm se convierte en 4 veces campeón a All Elite Wrestling, que es un hito, nadie lo ha conseguido en la empresa y lo hace, yo creo que con todas las de la ley, porque es una historia fantástica, posiblemente la mejor de la compañía, con un Tony Khan que está, si es el jefe de booking en este caso, espléndido, si lo es Kenny Omega, pues más de lo mismo. Todo el apartado de booking chapó aquí, donde te dan de un lado, te lo quitan del otro, no es un poco la vida en el wrestling, pero me parece que es un combate estupendo, que encapsula bastante bien la rivalidad entre ambas luchadoras y que, bueno, tiene un final también un poco curioso, ¿no? Porque al final es un paquetito y demás. No sé qué opinas al ese respecto. El combate está muy bien, creo que el escenario también era el ideal. Quizás, claro, si hubiera sido un pay-per-view, quizás hubiera sido incluso más grande esto. Al final, por las circunstancias que sucedieron, no fue así. Igual creo que la coronación de Toni Storm está muy bien. Si Tony Khan ha apostado por Jon Moxley como su figura masculina, como cara de la empresa, creo que la figura femenina en este caso es Toni Storm. Lo reconfirman los títulos, lo reconfirman las historias. Muy buen trabajo de Toni Storm para desarrollar los personajes que ha desarrollado, que si la amnesia, que si Timeless y tal. Está muy bien. El final, pues bueno, no lo compro del todo, pero lo puedo entender, pero que puede dar paso a una tercera lucha, quizás en Revolution, quizás más adelante. Pero al final me deja el sinsabor de que Mariah May quizás no ha tenido el reinado que esperábamos que fuese a tener cuando vence a Tony en All In. Creo que al final ha sido un reinado más de esperar a que regrese Tony que de desarrollar propiamente a ella como una estrella individual. Es así, pero porque tiene un problema All Elite Wrestling, que es la poca presentación de mujeres en su programación. Entonces, si les das ese séptimo cuarto habitual de los shows de los miércoles y luego también solo un enfrentamiento en Collision, aunque a veces es más, pero también a veces es menos, pues claro, te deja con un sabor de boca ciertamente agridulce. Yo esperaba un poco más del reinado de Mariah May y que pudiese intentar alejarse al menos de la sombra de Toni Storm. Aún así no ha podido, y eso ha significado que esta historia ha subido de nivel, cosa que yo no creía que fuese posible, y eso para mí es una grata sorpresa, porque ver aquí a Toni Storm convirtiéndose en esa campeona y haciéndolo después de todo el proceso que ha realizado en cuanto regresa, a mí me parece fenomenal, sin duda alguna. Se corona delante de su gente, además también con un atuendo especial de su país natal. Entonces me parece que el momento es clave para entenderlo. Yo espero también ese enfrentamiento de revancha y luego espero que empiecen a crecer otras luchadoras, porque yo no sé si Mariah May volverá a agarrarse al título, pero la sensación que tengo es que este es un tren que le ha pasado una vez y no le va a pasar más. Sí, me pasa un poco igual. Creo que al final, si es que nos paramos a pensar, toda la narrativa de Mariah May, desde que debutó en All Elite, se ha construido en torno a Toni Storm. Entonces, la rivalidad con Toni Storm puede que termine dentro de un mes si es que hacen la tercera lucha en Revolution, y luego, pues bueno, tendrá que reinventarse de alguna forma, tendrá que salir de alguna forma de allí, y pues igual si Tony sigue con sus cosas siendo campeona, yo es que veo complicado que, por lo menos a corto plazo, Mariah May vuelva a obtener oro. Aparte, pasa lo mismo, en plan, puede incluso recalar en Raw, puede ir a la división TBS, tiene cosas que hacer, pero creo que en el título mundial igual, como para cambiar un poco de aires, a corto plazo no la veo. Yo estoy contigo, ¿no? Que por cierto, también fue una muy buena decisión, la más sensata, el colocar a este Toni Storm contra Mariah May en el main event. No solo tienes a una luchadora evidentemente australiana, sino que es que además era la historia más entretenida, la más interesante, y la que el público quería ver. Es que no había otra opción tampoco. No. O sea, si es un combate tag de los Dead Riders y Cope y tal, no. Quieras o no, Kenny Omega, Ospreay y tal, contra Fletcher y Takeshita, al ser un tag, es que yo creo que tampoco te da, porque no hay una carga narrativa tan potente. Esta es, creo que, la mejor historia de All Elite actualmente. Sí. Y creo que, y si es que era en Australia, con todo lo agregado que tiene y tal, creo que no había ninguna otra opción para hacerlo.